25 kilos. Y refiere no tener complicaciones sistémicas. ¿Qué anestésico consideran ustedes que podrían colocarle? Lidocaína. Lidocaína, ¿por qué? Me baso principalmente en lo que comenta de las reacciones. No refiere reacción a ninguna, entonces, Ok, por eso. no hemos empezado a ver todavía uno a uno los anestésicos, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a ponerle lidocaína. Esta lidocaína viene al 2% con vasoconstrictor. ¿Qué cantidad máxima le puedo poner a este paciente de 25 kilos? ¿Qué hacemos? ¿Quién me lleva de la mano y quién me dice lo que tenemos que hacer? Julio, buenos días. Ayúdame, por favor. Buenos días, se me anda trabando. ¿Me puede repetir, por favor? Si tengo un paciente de 25 kilos, le voy a poner lidocaína al 2%, que es lo primero que hacemos para conocer la dosis máxima que puedo colocar. Pues, a ver, deje checo mis apuntes. Me parece buena idea. Monse Torres, ¿andas por ahí? Monse Torres a la 1. Monse Torres a las 2. Ah, qué bueno que estás por ahí. Oye, Monse, ¿te acuerdas cuántos miligramos tiene un cartucho al 2% de lidocaína? No te preocupes, por el chat está bien. En lo que Julio revisa sus apuntes, Monse nos va a decir cuántos miligramos tiene un cartucho de lidocaína al 2%. ¿Qué es esto de los miligramos? Ya habíamos hablado que principalmente nos va a decir cuánto es la cantidad de sustancia activa que tengo dentro de este cartucho. ¿Se acuerda? Dentro de este cartucho tengo varios componentes. Pero a mí me interesa saber cuánto tengo principalmente de vasoconstrictor y de anestésico local, que es con lo que voy a estar trabajando. A ver, vamos a ver qué dice Monse. Ok, todavía no coloca cuánto Pues tiene. yo puedo. Adelante, Leonardo. Pues primero que nada hay que ver cuántos mililitros tiene el cartucho que vamos a utilizar para saber cuántos miligramos del medicamento del anestésico tiene el cartucho. Y aquí es una excelente observación. Tenemos que aprendernos que todos los cartuchos, llámese lidocaína, mepivacaína, prilocaína, etidocaína, bupivacaína, llámese como se llame, todos vienen en una presentación de 1.8 mililitros. Todos tienen 1.8 mililitros. Dentro de este 1.8 mililitros, ya tengo entonces concentraciones de anestésico al 2, al 3 y al 4%. A ver, Monse, ¿ya te acordaste cuánto tiene el cartucho? Julio, ¿ya sabes cómo sacar la fórmula para saber cuántos miligramos puedo colocar a mi paciente? Tiene Sí, 36 miligramos, ¿no? Ubaldo, tiene 36 miligramos. ¿Podrías explicarle a tus compañeros cómo obtuviste ese número, por favor? Usted nos dio una tabla en la que decía que 1.8 al 2% va a tener 36 miligramos, al 3% va a tener 54 miligramos y al 4% va a tener 72 miligramos. Es correcto, pero lo hacemos mediante una operación sencilla, porque si yo te dijera, oye, ahora salió un anestésico nuevo y viene al 6% de concentración, ¿cuánto tendrá? Ah, es muy fácil conocerlo. Yo tengo que hacer una multiplicación y anótenlo, por favor, porque veo como que no quedó claro. 2.36, dice Monse, 2.36, 2%, 36 mililitros, ok. Lo que tengo que hacer es una multiplicación. Voy a multiplicar 18, porque al 1.8 le voy a recorrer el punto porque hago una conversión de mililitros a miligramos. Entonces,
Le cambio el punto y multiplico 18 por 2. ¿Cuánto da? 106. 36. 36 miligramos. Sí, la persona que me dijo 100 no sé qué. Sí, es que me confundí como había mencionado el de 6%. Pensé que era ese, perdón. Andrea, tú lo que tenías que decir es, iba yo a decir que me siento muy feliz de conocer estas cifras. Ok, bueno, 18 por 2 igual a 36. Si tuviera, Andrea, si tuviera entonces 18, o el 1.8 al 3%, ¿cuánto tendría? 54 miligramos. 54 miligramos. Y Alejandra Lara, si lo tuviera al 4%, ¿cuánto tendría? ¿Están o no están? ¿Lo tendríamos al 72? Muy bien, Katia. 72 miligramos. Y ahora haciendo la pregunta, esto es ficticio, ¿eh? Hasta hoy en día no hay cartuchos al 6%, pero hablando utópicamente, si existieran cartuchos al 6%, ¿cuánto tendría de concentración? 108. Ahora sí, 108, ¿verdad, Andrea? Sí. 108 miligramos. Ok. Entonces, ¿les queda claro a todo mundo de dónde saco esos números? Sí, ¿Sí, Ubaldo? Ok, Sí. perfecto. sí. Con esto, entonces voy a obtener los miligramos, pero ahora necesito saber cuántos miligramos le puedo colocar a un paciente que pesa 25 kilos. Julio, ¿ya revisaste tus apuntes? ¿Te dio tiempo? ¿Cómo lo hacemos? Sí, creo que eran bueno, era el peso por los Sí. mililitros, ¿no? Bueno, 25 kilos, ¿por cuánto lo multiplico? pues depende cuál vayamos a ocupar, ¿no? Si es lidocaína, Si es lidocaína sería por 20, no 36. no. ¿Alguien sabe qué es lo que tengo que hacer ahí? Sería por Por 7, por ¿no? 5. A ver, Dana, ¿por qué por 5? ¿Les puedes explicar a tus compañeros, por favor? Bueno, es que usted nos dio la fórmula de que eran 5 miligramos por el peso del paciente entre el porcentaje del cartucho. Pero bueno, o sea, no sería 2, 4 ni 3, sería lo que acabamos de hacer, que sería 36, 54, 72. Para Exactamente. poder sacar miligramos y miligramos y ya de ahí, pues, que nos salga, ahora sí que la dosis máxima. Claro. Fíjate, Dana, gracias por explicar. Fíjense que yo les dije que 5 miligramos, porque estaba yo tomando la media de las dosis ponderales. Si yo lo quisiera hacer exactamente para cada anestésico, yo tendría que conocer la dosis ponderal de cada uno de ellos. Por ejemplo, la lidocaína tiene una dosis ponderal de 4 miligramos por kilogramo de peso para lidocaína sin vasoconstrictor. Y para lidocaína con vasoconstrictor está permitido 6 miligramos por kilogramo de peso. Siempre vamos a tener permitido una menor concentración de anestésico cuando está acompañado de vasoconstrictor que cuando está solito. Cuando está solito nos permiten un poco más porque se metaboliza más rápido, pero ojo con esto, no significa para nada que sea mejor. Significa que puedo tener un riesgo mayor de toxicidad. Entre más cantidad de cartuchos y anestésico yo ponga, se va a elevar el riesgo de desencadenar un evento adverso, toxicidad o alergia. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí?
Entonces, se calcularía que en vez de 5 miligramos por kilogramo, entre la concentración sería por 4, ¿no? Exactamente. Y entonces, para que les quede más claro, les voy a poner con letra. Dosis ponderal por kilogramo de peso entre los miligramos del cartucho. Concentración en miligramos. Y a lo mejor así se van a acordar más. Dosis, ¿sí lo ven o lo ven al revés? Sí se Sí ve. se ve bien. Okay. Dosis ponderal por kilogramo de peso entre la concentración del cartucho en miligramos. Dosis ponderal por kilogramo de peso entre la concentración del cartucho. Pero yo les comentaba la vez pasada que les dije, a veces por las prisas, por la cuestión de que tenemos que traer muchas cosas en la cabeza, no nos acordamos exactamente de, bueno, la lidocaína es de 4 miligramos por kilogramo de peso sin vasoconstrictor y 6 miligramos por kilogramo de peso con vasoconstrictor. La articaína es de 5 miligramos por kilogramo de peso sin vasoconstrictor y 8 miligramos por kilogramo de peso con vasoconstrictor, porque cada anestésico tiene su propia dosis ponderal. Entonces yo les decía, si yo sé que todos los anestésicos locales oscilan entre 4 y 8, saco la media. La media es 5. No estoy quedando ni al ras de la dosis mínima ni al ras de la dosis máxima. Entonces pongo 5 miligramos y ahí saqué el 5. 5 miligramos, esto es para facilitarles la vida, por kilogramo de peso entre la concentración del cartucho. 5 miligramos, ahí lo ven. Sí. 5 miligramos por kilogramo de peso entre la concentración en miligramos del cartucho. Y ahora sí, Julio, ¿cuántos cartuchos le puedo colocar a mi paciente de 25 kilos? Lidocaína al 2%. ¿Qué voy a hacer, Julio? Primero, bueno, los 5 miligramos por el peso del paciente, dijo, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cuánto por cuánto? A ver, 5 por, dijimos 25 kilos. 5 por 25, ok. ¿Cuánto me va a dar? 125. 125 miligramos máximo yo voy a poder colocar en este paciente, pero necesito saberlo en cartuchos. Entonces, para saberlo, lo voy a dividir entre, comentamos que la lidocaína al 2%. ¿Cuántos miligramos va a tener un cartucho de lidocaína al 2%? Era 36. 36, muy bien. 125 entre 36. Y denme un segundo, voy a abrir la puerta porque están tocando mientras ustedes lo hacen.
Perdón, ya volví, que era un paquete de Amazon y ya saben, todo el show con las firmas y no sé qué. Bueno, ¿cuánto le salió? 3.47. 3.47. ¿Están de acuerdo los demás? Sí, Ok. Sí, 3.47, pero ¿se acuerdan que dijimos que vamos a hacer algo para no estar calculando el 47? Vamos a Que redondear. No vamos a redondeamos. redondear. Redondeamos. Entonces, cuando yo les pregunto cuántos cartuchos máximo puedo aplicarle a un paciente de 25 kilos si voy a colocar lidocaína, la respuesta sería 3. 3 3. cartuchos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, no se les debe de volver a olvidar jamás, porque fíjense que ustedes son odontólogos y ustedes son los únicos que van a estar trabajando con anestésicos locales en cavidad oral. Entonces es una pena y una verdadera lástima ver a veces a los alumnos de 5º año que no saben dosificar anestésicos locales. Y es mucho más triste ver a un odontólogo que intoxica a su paciente por desconocer esto. Porque en la literatura ustedes van a encontrar, ay, se puede aplicar hasta con seguridad 11 cartuchos. No es cierto, ya vieron ustedes que no. Si es un niño, no puedo colocar 11 cartuchos. Si en algunas materias, y lo he visto, muchos de los doctores de mis compañeros dicen máximo 3 cartuchos, máximo 3. Y si este niño pesa menos de 25 kilos, hicimos la clase pasada un ejercicio con un niño de 15 kilos que eran máximo un cartucho. Entonces, si yo me voy con la finta de máximo 3 cartuchos, aún así corro riesgo de generar una iatrogenia. Bueno, esto lo tienen que conocer, es obligación de ustedes. Y se los pusimos de una manera muy accesible y fácil para que no tenga que estar recordando bajo estrés y presión todas las veces cuántos miligramos de dosis ponderal correspondiente a cada uno de los diferentes anestésicos. Entonces, con esta fórmula se la aprenden de memoria y pueden sacar en cualquier momento la indicación para cada tipo de paciente. Vamos a ver ahora, entonces, otra parte importante del uso de anestésicos locales, y es justamente cómo voy a seleccionar mi anestésico local. ¿De qué dependerá? ¿Se imaginan ustedes ahora? ¿De qué dependerá cómo se lleva a cabo esta selección? Depende de la historia, bueno, si son alérgicos o no a algún medicamento los pacientes. Dependerá de la alergia, por supuesto, parte importante. Pero si nos vamos de general a particular, hablaríamos entonces de la historia clínica, ¿no? Yo tengo que tener siempre una historia clínica completa y aquí entran dos cuestiones importantes. La historia clínica forma parte de algo que nosotros denominamos expediente médico. El expediente clínico o expediente médico comprende historia clínica, consentimiento médico informado, estudios de gabinete y laboratorio, llámese radiografías, llámese biometría hemática, química sanguínea, general de orina, tiempos de coagulación, etcétera. Todo esto comprende el expediente y a veces un cuarto elemento, que son las interconsultas médicas. Cuando yo tuve necesidad de mandar a mi paciente a un cardiólogo, el cardiólogo debe de haberme generado una contrarrespuesta firmada con su cédula profesional. Este documento es súper importante, valioso, y yo tengo que anexarlo a mi expediente. Cuando este paciente viene remitido por ortodoncia y me dice que yo le quite los 4 primeros premolares, yo tengo que tener ese documento firmado donde el especialista con cédula profesional me remite esa indicación. Porque de otra manera ocurre que yo le quito los primeros premolares y viene después el ortodoncista y me dice, oiga,
¿Por qué le quitó los primeros premolares? No, pues es que el paciente me dijo que usted le había dicho. Se hace un verdadero chisme, ¿no? Y dice el ortodoncista, no, yo no le iba a quitar los primeros premolares, yo solo le iba a quitar uno. ¿Y quién está en problemas legales ahora? Pues ustedes, que hicieron las cosas sin tomar precauciones ni anticipar. Papelito habla, y así nos movemos en medicina. Desde que se inventaron las demandas, se inventaron los papelitos. Y entonces todo tiene que ir sustentado, soportado y firmado. Lo mismo el consentimiento médico informado. Yo no puedo colocar medicamentos a ningún paciente si éste no lo autorizó. Y para autorizarlo, yo le tengo que hablar con la verdad. Y entonces el consentimiento médico debe de informar al paciente de los riesgos que conlleva la aplicación de dicho medicamento. En el caso de anestésicos locales, usted puede desencadenar un evento de alergia, usted puede desencadenar un evento de toxicidad, usted puede cursar con una parálisis facial, usted puede cursar con un evento de parestesia, usted puede perder la vida por este hecho, ¿no? De generar un evento de alergia, por ejemplo. ¿Autoriza usted? El paciente determinará si autoriza o no. Si autoriza, firma el consentimiento médico informado, y si no, no podemos nosotros aplicar medicamento a nadie. Esto tiene que ver con códigos legales, de códigos de Nuremberg y de Helsinki, elaborados ya por ahí de 1940, 1948, donde para que nosotros administremos medicamentos, necesitamos el consentimiento del paciente. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces para la selección del anestésico local? Tenemos que considerar la historia clínica completa, y aquí me tiene que interesar justamente lo que decía el doctor Leonardo. Alergias. ¿Y cómo voy a preguntar sobre alergias? ¿Lo han anestesiado antes de manera local? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Pues hace un año. Ok. En las ocasiones anteriores que le han colocado anestésico local, ¿ha tenido alguna manifestación o reacción que conlleve un manejo específico para esta reacción? Sí. ¿Cuál? Fui al hospital. Ok. ¿Qué sucedió? Y empiezan a investigar. Sí, sí he tenido reacciones, doctora. ¿Qué le pasa? No, pues siento que la cabeza me crece al doble y después siento que se me duerme el dedo gordo del pie. ¿Tiene que ver con verdaderas manifestaciones de alergia o toxicidad? No, ¿verdad? No. Entonces, para conocer lo anormal, primero tengo que conocer lo normal. ¿Qué ocurre durante eventos de alergia o eventos de toxicidad? Vamos primero a hablar sobre eventos de alergia. Alergia. Cualquiera de ustedes a lo mejor ha presentado alergia a alguna sustancia, alimento, etcétera. ¿Qué sería lo primero que podemos observar? Inflamación. Puede haber inflamación, eritema, ¿ok? ¿Cuál? Picor. Escozor o urticaria. ¿Qué otro manifestación? Enrojecimiento de la zona, eritema, ¿sí? Aparición de qué? Rash cutáneo, ¿verdad? Puede aparecer vesículas, pueden aparecer ronchas como tal. Esto estaría hablando de una alergia, digamos, una reacción antígeno-anticuerpo, pero leve. ¿Qué ocurriría si esta reacción fuera severa? ¿Qué ocurre en las alergias graves? ¿El paciente podría presentar falta de respiración? Se cierra la garganta. Se cierran las vías aéreas superiores. ¿Por qué? Porque lo primero que se manifiesta es un edema generalizado. Y el edema lo vamos a ver principalmente en vías aéreas superiores, angioedema.
Se puede observar en los labios y a veces el paciente tiene buena suerte y únicamente se observa en labios y párpados, periocular y peribucal. Pero esto ya requiere tratamiento porque nosotros no sabemos si cuando se empezó a inflamar el labio va a seguir con vías aéreas y va. Nosotros sabemos que está presentando una manifestación de alergia. Hay que tratarlo de inmediato. ¿Qué otro síntoma puede presentar el paciente? Lo primero, taquicardia, ansiedad, porque cuando se empieza a cerrar la garganta, el paciente empieza a sentir que no puede deglutir y empieza a tener un incremento de las contracciones cardíacas, empieza a tener ansiedad. Muchas veces, ¿qué presenta? Desorientación, sudoración, piel pegajosa. En la toxicidad, el paciente va a manifestar un sabor metálico en la boca. Puede tener depresión del sistema nervioso, por lo tanto, puede sentirse somnoliento, bostezar, se puede sentir como sedado. Es que tengo ganas de dormir, ¿no? Es que me siento mal, pero me siento como con sueño. Ustedes saben que estos vasoconstrictores en dosis elevadas pueden estimular receptores beta-adrenérgicos. Cuando nosotros empleamos vasoconstrictores a dosis baja, como lo que está indicado para odontología, vamos a estimular únicamente a receptores alfa-adrenérgicos. Y los alfa-adrenérgicos generan vasoconstricción, broncoconstricción, van a generar básicamente estos datos. Pero si yo sobrepaso la dosis indicada de vasoconstrictores, voy a estimular los receptores beta-adrenérgicos. Y estos receptores provocan dilatación del músculo liso bronquial. Entonces el paciente no puede respirar. Le cuesta trabajo ingresar aire. Le cuesta trabajo distribuir el oxígeno. Le cuesta trabajo, en el caso, por ejemplo, de un embarazo, relajación del músculo liso, podemos causar un aborto espontáneo o podemos causar un parto prematuro. Si nosotros administramos una mayor dosis de vasoconstrictor, podremos generar un incremento del gasto cardíaco. Permítanme un segundo. Perdón, ha sido una mañana ajetreada. Entonces les decía, eventos de toxicidad básicamente van a llevar al paciente a ansiedad, sensación de taquicardia, sensación de dificultad respiratoria y sabor metálico en boca. Eventos alérgicos graves, principalmente la falta de respiración, el edema evidente, ya sea peribucal, periocular y de vías aéreas superiores. Hay que tratarlo de inmediato, antihistamínicos,
y hay que activar servicio médico emergente, ¿ok? Porque este paciente está poniendo en riesgo su vida. Y aquí algo interesante, justamente ahora que toco esto de la toxicidad y de la relajación del músculo liso. En pacientes en edad fértil, en la historia clínica, yo siempre tengo que preguntar si está embarazada. Siempre. Si esta paciente me refiere que no está embarazada, yo tengo que preguntar si está en sus planes embarazarse de manera pronta. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya puede estar embarazada y ni siquiera lo sospecha. Entonces, en pacientes en edad fértil hay que guardar siempre las medidas correspondientes. Uso de mandil de plomo para toma de radiografías y administración de anestésicos. Si esta paciente no refiere embarazo, se puede administrar el anestésico de manera normal. Pero si esta paciente nos dice que ya está embarazada, durante el primer trimestre no se recomienda aplicación de anestésicos locales, porque estamos enfrentándonos a una etapa de organogénesis. Cualquier medicamento que yo aplique pudiera tener efectos teratogénicos, es decir, generar malformaciones en el bebé, en formación. Entonces, la barrera placentaria es una gran coladera. Todo medicamento que yo administre va a pasar directamente al bebé. Y tampoco se recomienda administrar anestésicos locales en el último trimestre del embarazo. Bueno, esto ya se los había comentado, podemos ocasionar un parto prematuro. La manera correcta de administrar los anestésicos con menor riesgo sería únicamente durante el segundo trimestre de embarazo. Y preferentemente, lo ideal, digamos, hablando utópicamente, lo ideal sería que una mujer que se va a embarazar se someta a tratamientos preventivos odontológicos, es decir, quitar cualquier foco de infección, de tal manera que si tiene que acudir al dentista durante el embarazo y periodo de lactancia, sea únicamente para limpiezas, no para tratamientos. ¿Ok? Eso sería lo correcto. Está en su cancha, doctores. Es de ustedes el manejo preventivo, hablar con la sociedad, informar a la población, avisarles de si son mujeres en edad fértil y algún día piensas embarazarte, lo correcto es que te embaraces cuando la cavidad oral ya esté limpia, ya no tengas caries, ya no tengas eventos que pudieran cursar con una urgencia odontológica que pueda exponer a tu bebé por el uso de anestésicos. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, denme un segundo otra vez, por favor. Discúlpenme, ahora sí. No se preocupe. Perdón. A ver, ahora les comparto pantalla. Vamos a empezar a hablar entonces de cómo seleccionar los anestésicos
y uno a uno, qué características tiene cada uno de estos anestésicos que vamos a tener nosotros acceso a ellos para poder determinar con cuál voy a trabajar. Hablábamos entonces de las alergias. Esto es muy fácil conocerlo en la historia clínica. Vamos a tener también otro mecanismo importante de conocer en la historia clínica y son los antecedentes patológicos. Los antecedentes patológicos me va a interesar sobre todo qué tipo de padecimiento tiene el paciente, si es hipertenso, si es diabético, si está cursando con alguna enfermedad inmunosupresora. Aquí ven la diapositiva. Sí, doctora. Se ve como si estuviera editando. Como si estuviera editando, ya según la puse en presentación. A ver, déjenme. Ahí la ven mejor. Sí, ya Sí, ya mejor. sé. Ok, gracias. Bueno, pues cualquier enfermedad con la que esté cursando el paciente me interesa. Ahí tengo que preguntar qué medicamentos está tomando para control de su enfermedad. Muchos de los medicamentos tienen interacciones farmacológicas con otros medicamentos que nosotros podemos usar como AINES o como antimicrobianos e incluso con anestésicos locales. Principalmente, ¿qué me va a interesar del manejo de los anestésicos locales en combinación con otros medicamentos? Aquí, los dos elementos más difíciles de manejar son los vasoconstrictores y el metabisulfito de sodio, que es el conservador. Habíamos hablado que si un paciente tiene alergia o refiere alergia a algún alimento, como el atún, como enlatados, como vino tinto, como chocolate, muy probablemente tenga también respuesta a un anestésico local, porque estos alimentos utilizan también el metabisulfito de sodio como conservador. Ahora bien, pacientes asmáticos son pacientes con los que tengo que tener mucho cuidado. En general, el paciente asmático no es alérgico a una sola condición. El paciente asmático presenta alergia al polen, alergia al encino, alergia al bisulfito de sodio, o sea, generalmente son pacientes que tienen alterado el sistema de defensa, el sistema inmunológico y pueden estar reaccionando a varios componentes a la vez. Entonces, ojo con este tipo de pacientes. Pacientes les decía, los dos componentes que tenemos que tratar con cuidado son principalmente la administración de vasoconstrictores y la administración de bisulfito de sodio. ¿Ok? ¿Ven la diapositiva ahí? Dice aditivos. Sí. Ok, gracias. Estos aditivos como el sulfito sodio, bisulfito de sodio, son sustancias antioxidantes que sirven como conservadores y brindan una estabilidad química al anestésico local y al vasoconstrictor. Sin embargo, son principales causantes de reacciones asmáticas. ¿Con qué objetivo yo administro vasoconstrictores? Habíamos dicho que sus principales ventajas son reducir la absorción del anestésico local. Vasoconstrictor, como su nombre lo indica, va a constreñir, va a cerrar la luz de los vasos. Y aquí entra otra parte importante. Denme un segundo, por favor.
A ver, entonces, entra un punto muy importante. El anestésico fue diseñado para funcionar en zonas vascularizadas. Entre mayor número de vasos tenga la zona donde yo coloco el anestésico local, la absorción va a ser mejor, la distribución va a ser mejor y el efecto va a ser más óptimo. Pero aquí mismo entra una contraindicación. El vasoconstrictor, específicamente el vasoconstrictor, no puede ser usado jamás en zonas de poca irrigación. Por ejemplo, un dedo. Si yo anestesio por error o si yo anestesio de forma inconsciente un dedo con vasoconstrictor, tienen una arteria y una vénula. O sea, entra dos vasos. Tienen una arteria y una. Yo bloqueo estos y el dedo se necrosa. Se muere el dedo y se pierde el dedo. Zonas de poca vascularidad. La nariz, el cartílago de la nariz, el pabellón auricular. ¿Qué hacemos en este caso? Por ejemplo, los dedos de los pies. Si se tuviera el caso de una uña enterrada, por ejemplo, que no van a hacer ustedes ese trabajo, pero pues lo han visto. Se coloca anestesia sin vasoconstrictor y se puede colocar incluso anestesia tópica en spray, por ejemplo, lidocaína en spray, sin vasoconstrictor. ¿Por qué? Porque, insisto, si yo no tengo el cuidado de fijarme que esta zona sea vascularizada, voy a generar una necrosis. En cavidad oral, la irrigación es bastante buena. Contamos con muchísimos vasos en la mucosa oral. Sin embargo, aquí habrá que tener cuidado de no anestesiar o depositar este anestésico local dentro de un vaso. ¿Ok? Si yo lo administro por error dentro de un vaso, este anestésico local va a funcionar como un émbolo, funciona como un trombo y puede desestabilizar el sistema vasovagal. Puede generar un síncope, una lipotimia, puede desencadenar un evento de toxicidad porque estamos introduciendo todo el cartucho o la mayoría del anestésico dentro del vaso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Por qué no? Gracias. Bueno, entonces, bien, va a reducir la absorción del anestésico local. ¿Qué significa esto? Cuando yo uso vasoconstrictor, lo que hace es con todos los vasitos que hay a la periferia, los va a cerrar y el anestésico va a pasar lentamente hacia los vasos, lo cual se traduce también en una disminución del riesgo de toxicidad. Va a prolongar el tiempo de trabajo del anestésico local. ¿Por qué? Porque como lo va a absorber lentamente, pues este anestésico me va a durar bastante tiempo, a diferencia de cuando administro anestésico sin vasoconstrictor. Cuando yo administro anestésico sin vasoconstrictor, tienen un tiempo de acción de 10-20 minutos. Apenas va sintiendo el paciente dormido cuando dice, ay, ya se me quitó, ya no tengo adormecido, a diferencia de los anestésicos con vasoconstrictor. El vasoconstrictor también disminuye el flujo sanguíneo de la zona, permitiéndome tener un campo operatorio limpio. Yo puedo hacer cirugías y el paciente no va a estar sangrando ahí, que no me permita ni ver la zona. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, por el momento no. Bueno, cambió la diapositiva, ¿la ven? Dice vasoconstrictores adrenérgicos. Sí. Sí. Gracias. Vamos a tener dos tipos de vasoconstrictores que van a venir combinados con los anestésicos locales. Vamos a tener vasoconstrictores adrenérgicos y no adrenérgicos.
Dentro del primer grupo de los adrenérgicos vamos a tener adrenalina, levonorrefrina, fenilefrina y norepinefrina, que no está ahí, pero es que es sinónimo de adrenalina. Adrenalina, norepinefrina, levonorrefrina y fenilefrina. Dentro de los no adrenérgicos tenemos únicamente a la felpresina. Voy a cambiar. Los vasoconstrictores, entonces, en resumen, van a mejorar la calidad y el efecto del anestésico. Vamos a empezar a hablar del primer anestésico local, lidocaína. Vamos a tener dos tipos de, bueno, una clasificación que divide a los anestésicos locales en dos tipos dependiendo de su duración. Entonces tenemos anestésicos de corta y de mediana duración. Los de corta duración van a ser todos aquellos anestésicos que no están combinados con vasoconstrictor. Los de mediana duración son todos aquellos anestésicos que están combinados con vasoconstrictor. La lidocaína al 2% viene combinada con vasoconstrictor y generalmente la combinación es con epinefrina. La epinefrina al 1 por 100,000. Esto representaría en miligramos 0.018 miligramos. Microgramos, perdón. Aquí está microgramos. 0.018 microgramos. ¿Se fijan que es muy poquita cantidad de epinefrina o de vasoconstrictor? Pero aquí quiero que nos ubiquemos en una situación. Estas catecolaminas, estas hormonas, se producen de manera natural en la corteza suprarrenal. Y se producen durante la noche, en los periodos de sueño y obscuridad. De tal manera que al amanecer, en promedio, un paciente adulto va a tener 36 miligramos de este tipo de hormonas. Estas hormonas se van a ir desgastando durante el día. Estas hormonas, también conocidas como hormonas del cazador, son hormonas que se emplean para manejo de estrés, que casi no tenemos, ¿verdad? Se ha escuchado por ahí que alguna gente vive estresada, pero aquí no pasa eso. Pero estas hormonas se encargan del manejo del estrés. Entonces, cuando yo despierto, tengo a tope, digamos, tengo los contenedores de epinefrina llenos. Conforme va pasando el día y me enojé con el taxista y tuve un intento de atropellar a alguien y choqué y bla, bla, bla. Bueno, qué vida tan infortunada, ¿no? Pongamos otra cosa. Se salió el perro a la calle, lo tuve que corretear, sonó la alerta sísmica y no pasó nada, etcétera. Se van desgastando estas hormonas. De tal manera que al llegar la noche, yo ya tengo los reservorios vacíos. Tengo que volver a dormir para volver a llenar estos reservorios. Son hormonas de la vida. Si yo no tuviera estas hormonas, no podría hacer frente a los eventos de estrés y moriría en el acto. No tendría la capacidad de que mi cuerpo sobrelleve estos eventos. Porque, ¿cuáles son los efectos de las catecolaminas en el cuerpo? Ya para terminar. Aquí le vamos a dejar. ¿Cuáles son los efectos? ¿Les puse el ejemplo la vez pasada de estas hormonas o no? Creo que no. Creo que no. No. Ok, bueno, si soy repetitiva me dicen por favor, porque tengo 4 grupos de anestesia y entonces a veces ya no sé si lo dije aquí, si lo dije allá. Trato de llevar como un orden y de anotar en dónde me quedé, pero luego en cuanto a anécdotas no las voy anotando y
y pues no sé. Pero bueno, si soy repetitiva, díganme con toda confianza, oiga, doctora, eso ya lo dijo. Ya parecía abuelita, repitiendo todo otra vez. Bueno, imaginemos que en este momento yo les digo, saquen una hoja, pónganle nombre. ¿Qué sintieron? Rápido, saquen una hoja y le ponen nombre. Examen. ¿Qué sintieron? Miedo. Miedo. No subió el Sí. azúcar. Se les subió el azúcar, ok. Muy bien, ¿qué otra cosa sintieron? Estrés. Estrés, Ansiedad. ansiedad. Esta situación es producida por la epinefrina, por la adrenalina. Esa contracción gástrica que siento como mariposas en el estómago, que es la liberación del ácido clorhídrico, es producida por la adrenalina. Cuando se sube el azúcar, como dijo su compañero, la elevación de glucosa es producida por la adrenalina. ¿Cómo tienen el corazón? Acelerado. Acelerado. Es producto de la adrenalina. Supongamos, les digo, este es un ejemplo. ¿Saben qué, chicos? Está sonando la alerta sísmica. Solo es un ejemplo, nadie corra. Es un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Qué sienten? ¿Cómo se pone la piel? De gallina. De gallina, piloerección, es un evento de la adrenalina. ¿Qué pasa con las extremidades? Manos y pies se ponen fríos, porque el organismo en su sabiduría trata de llevar la máxima concentración de sangre a los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? El corazón, el cerebro. Los pulmones. Corazón, cerebro. Les faltan 3. Corazón, cerebro. ¿Con qué Hígado. órganos no puedo dejar de Pulmones. vivir? Pulmones. Ujú. Riñones también. Riñones, muy bien. Me falta uno. Hígado. Hígado. Ok. Son los órganos vitales. Sin estos órganos no hay vida. Entonces, ¿qué hace la adrenalina? Hace una hemoconcentración. Trae la sangre de los sitios periféricos hacia el cerebro para que tenga yo agilidad en pensar. Lo trae hacia el corazón y eleva el gasto cardíaco. ¿Para qué? Para que yo pueda correr y no me canse con facilidad, tenga buena oxigenación. Trae la sangre hacia el hígado y empieza a sacar del hígado las reservas. Empieza a sacar la glucosa al torrente sanguíneo para que yo pueda correr con todas mis fuerzas y no tenga yo necesidad de quedarme a medio camino sin glucosa. Aquí hago un paréntesis. Imaginemos un paciente diabético, mal cuidado, un paciente no controlado. Paciente diabético mal controlado. Ya traen los niveles de glucosa altos. Y si se estresa, estos niveles de glucosa van a subir todavía más gracias a la adrenalina. Entonces, si este paciente tenía 200 miligramos de glucosa en sangre cuando llegó a la consulta, quizás al salir tenga 300 miligramos de glucosa en sangre. Puedo desencadenar un evento de, antes se llamaba hiperglucemia, pero ahora ya no se llama hiperglucemia. Ahora se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Hiperosmolaridad. Hiperosmolaridad. Un evento, gracias. Un evento de hiperosmolaridad. Entonces, ¿qué otra reacción tiene la adrenalina? Gracias, Leonardo. Si esta adrenalina está elevada, genera que el corazón lata rápidamente. Y si este corazón ya venía tocado, ya tenía alguna alteración, puede desencadenar con facilidad una fibrilación,
una arritmia o un infarto. Y si aparte, tengan en cuenta, esto solo es con el estrés, pero aparte yo le estoy inyectando vasoconstrictores al paciente, porque le estoy poniendo anestésicos con vasoconstrictor. Entonces el paciente ya venía mal controlado. Vio la bata blanca y las pinzas y la jeringa y se estresó más. Y produjo más epinefrina. Y luego yo le inyecto epinefrina. ¿Qué pasará? ¿Me puede repetir, por favor? Porque se cortó un poco cuando entendí lo que preguntó. Sí, comento este riesgo que puede existir cuando el paciente ya viene mal controlado de la glucosa, ya es un diabético no controlado. Ok. Llega a la consulta, ve la bata blanca y se estresa. Ve la jeringa de anestesia, siente dolor cuando lo anestesias y se estresa. Y está produciendo de forma masiva catecolaminas. Y todavía yo se las estoy infiltrando. Yo le estoy colocando anestésico con vasoconstrictor. ¿Qué puede ocurrir? Va a afectar la circulación, ¿no? Va a afectar la circulación, va a afectar la glucosa, va a afectar el gasto cardíaco, va a afectar la vasoconstricción y la saturación de oxígeno. Entonces, evidentemente, ¿cuándo voy a sobrepasar el límite máximo de catecolaminas que un paciente puede recibir? Pues a ciencia cierta no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos si produjo sus 36 miligramos al amanecer, no sabemos si ya gastó la mitad del contenedor o si está gastando y produciendo más por el estrés. No sabemos a ciencia cierta cuándo vamos a llegar a este nivel de toxicidad o de reacciones producidas por catecolaminas. Lo que sí se ha estudiado, lo que sí está descrito, es que, ¿saben qué? Ya tengo otra clase, ya están entrando mis otros alumnos. Lo que sí está descrito es que justamente el trabajar a pacientes de alto riesgo en las primeras horas de la mañana incrementa mucho el riesgo de que se produzca un evento adverso. Se prefieren tratar a mediodía para asegurarme que ya no esté el contenedor rebosado de catecolaminas. ¿Ok? Vamos a seguir hablando de esto la próxima clase. Les agradezco mucho que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima clase. Gracias, Gracias. doctora. Gracias, doctora. Igualmente. Tengan un bonito fin de semana. Lindo fin de Igual. semana, hasta luego.